Buenos días, muchas gracias por la invitación de Executive Forum y de la Camilo José Cela. Muchas gracias, Roberto, también por la introducción. Vamos a pasar a hablar de cómo poder utilizar las redes sociales para poder mejorar las estrategias de marketing. La verdad es que la charla tan magnífica que nos han dado la gente de China Social Media pues es una introducción perfecta porque nos han mostrado ya toda la potencialidad que tiene en China y de alguna manera vamos a poder ver ahora cómo se puede medir esa potencialidad. Mi nombre es Pablo Aya, pertenezco al Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Somos un ente un poco raro, digamos, dentro del panorama español industrial académico, porque nos situamos justamente entre medias de lo que sería la industria y la academia. Somos una asociación sin ánimo de lucro, lo que significa es que todo lo que ganamos lo reinvertimos en I+D+I. No recibimos subvenciones públicas, no recibimos ninguna subvención de los socios de la asociación, que son Santander, IBM, Gas Natural Fenosa y la Universidad Autónoma, y funcionamos como si fuera una empresa. Vendemos nuestros productos y servicios y nuestro éxito y supervivencia pues está supeditado a si vendemos o si conseguimos convencer a nuestros clientes de la calidad de nuestros productos. Llevamos ya más de 28 años en el mercado y somos unas 120 personas ubicadas en la 5ª planta de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí os dejo un gráfico de la revista Harvard Business Review, en el cual hicieron una encuesta a los ejecutivos de grandes multinacionales y de algunas, digamos, empresas más de pyme o de sector medio, en el cual lo que hacían comparar eran las 5 tecnologías emergentes que estaban utilizando en sus empresas. Y podemos ver bueno, pues que dentro de esas 5 hay 2 relacionadas con el análisis de texto. Una relacionada con Social Media Analytics, que es lo que va a centrarse la charla, en la cual los usos más importantes son las menciones de marca, por un lado, y por otro lado la mención del sentimiento en redes sociales y por otro lado directamente la aplicación de test mining. En las gráficas se puede ver la diferencia que hay entre las grandes multinacionales y empresas, digamos, de menor entidad en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías, que suele ser más o menos el doble, sobre todo en aquellas que son realmente innovadoras. De alguna manera, este gráfico nos posiciona como la utilización de tecnologías innovadoras es una ventaja competitiva para aquellos que están, digamos, más atentos a cuáles van a ser las siguientes tecnologías que se van a utilizar en el sector. ¿Qué es la analítica de medios sociales? Bueno, pues como se puede definir en este libro, ¿no? Más o menos podríamos decir que es el arte y la ciencia de extraer ideas de valor a partir de una cantidad ingente de datos. Aquí ya enlazamos con Big Data, no estructurados o semiestructurados, estaríamos hablando de texto, pero no tendríamos por qué solamente centrado en texto, podrían ser también imágenes o a través del vídeo, disponibles en medios sociales, como acabamos de ver en la charla anterior, y que permiten, y esto es lo más importante de cara al profesional de marketing, tomar decisiones informadas, es decir, tomar decisiones basadas en los datos. ¿Cómo podría ser el proceso de un proyecto en el cual se utilizan analíticas de redes sociales o de medios sociales? Resumiendo, y en 3 pasos muy concretos. Lo primero es capturar, es decir, hay que conseguir controlar todas las fuentes de datos donde están publicando, digamos, en tiempo real nuestros usuarios, nuestros posibles clientes en redes sociales. Hay que extraer todo ese flujo de información y hay que preprocesarlo. Aquí en el preprocesamiento y en lo que se llama también la eliminación del ruido, bueno, pues tenemos ya unas primeras dificultades donde los expertos o las buenas herramientas consiguen, digamos, eliminar lo que sería la paja de lo realmente importante. Si, por ejemplo, queremos monitorizar alguna campaña sobre el periódico El As, pues estamos hablando que el as es una palabra muy polisémica que puede aparecer en muchos contextos. El as de la aviación o el as de una baraja de naipes. Entonces, un primer paso importante en esta captura es conseguir extraer solamente aquellas menciones que realmente hacen relación con tu marca. También hay el lenguaje metafórico, ironía, que habría que intentar limpiar de nuevo si es importante, digamos, dentro del comportamiento de nuestros clientes. La segunda parte sería entender, que es donde voy a centrar la mayor parte de la charla. Y aquí hablamos de minería de opinión y sentimiento, extracción de temas, análisis de redes sociales, aprendizaje automático, análisis de tendencias, etcétera, etcétera. Y por último sería la presentación o visualización, fundamental para que todo el resultado de esos análisis se pueda resumir y visualizar para ser consumido por los ejecutivos de tal manera que puedan, digamos,
mejorar su estrategia de marketing a base de conseguir entender un fenómeno complejo, tanto por el volumen de información como el tipo de información, que es no estructurada, como la cantidad de información que se genera por segundo. Al final, ¿cuál es el objetivo que vamos a tener con todas las técnicas de procesamiento que vamos a realizar? Pues identificar mejores segmentos de clientes con el objetivo de realizar campañas de marketing pues, más precisas. Y aquí podemos hablar pues, de obtener información sobre los clientes a partir de múltiples estructuras de datos, descubrir influenciadores o descubrir los propios intereses de los clientes. Hay que tener en cuenta que estas redes sociales, que son públicas, la gente se está opinando, se está expresando de manera natural, con lo cual podemos, digamos, captar cuáles son los intereses de nuestros usuarios. Para conocer un poco mejor, bueno, pues podemos ver en un estudio del IAB, ¿no? El número, digamos, de usuarios de Internet, 27 millones, de los cuales un 86% están en redes sociales. Estaríamos hablando de casi 20 millones de personas en España utilizando algún tipo de red social. Y aquí lo interesante es que realmente lo que tenemos es una especie de focus group gigante. Es un focus group donde la gente se está expresando y nosotros ¿no? podemos, digamos, enchufar nuestra sonda, poner ahí nuestro micrófono y empezar a escuchar lo que están diciendo para intentar entender qué es lo que les motiva, qué es lo que les fastidia o qué es lo que les interesa. Lo que es importante es saber también qué gente está en redes sociales, porque luego también es un segmento particular de la población. Bueno, estamos hablando que no hay grandes diferencias o apenas diferencias significativas en género. Hay tanto hombres como mujeres. En promedio, bueno, pues unos 39 años, la mayor parte o una gran mayoría con estudios universitarios o secundaria. Y luego que también trabaja actualmente pues casi más del 65%. Y estamos hablando bueno, de parejas o parejas con un hijo o dos hijos. ¿Para qué se puede utilizar el marketing? ¿Para qué se puede utilizar las redes sociales en marketing? ¿Cuáles son las preguntas que tiene que responder el profesional de marketing? Lo primera, una básica, ¿no? Pues conceptualización y diseño del producto. Incluso antes de tener nada, podemos ir a preguntar a las redes sociales cuáles son las tendencias, cuáles son aquellas personas que podrían estar interesadas en algo que estoy intentando conceptualizar. Una vez que tenemos el producto o el servicio, pues evidentemente, ¿qué está diciendo la gente de mi producto? El brand awareness, cómo están reaccionando a la estrategia, como comentaban antes nuestros compañeros, el engagement que están teniendo, los likes, los shares, etcétera, etcétera. Cómo se están también nada más comportando los usuarios, están viralizando ese contenido. Hay marketing, o sea, hay posibilidad de utilizar el marketing boca a oreja. De alguna manera está siendo viral, digamos, lo que estamos publicando. Planificación e impacto de las campañas, pues antes de lanzar la campaña, medir exactamente cómo se están comportando y medir durante la campaña y el post de la campaña para ver cómo esa campaña bueno, pues ha cuajado y durante cuánto tiempo digamos, ha quedado ese pozo en nuestros posibles clientes o usuarios o seguidores. También lo podemos utilizar desde el punto de vista de inteligencia competitiva, compararnos a nosotros mismos con nuestra competencia, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, cómo está funcionando nuestra estrategia. Incluso también lo podemos utilizar también como avisador de señales tempranas de posibles crisis que pueda tener nuestra marca. Vamos a ver pues, algunos ejemplos ¿no? de cómo estas analíticas ¿no? nos pueden ayudar mejor a entender lo que está ocurriendo. El primero, pues por ejemplo, perfilado de nuestros usuarios, ya sea de nuestra audiencia o de gente que habla sobre nuestro producto. ¿Quién está interesado en nuestro producto? Pues podemos hacer, por ejemplo, una segmentación profesional de las distintas profesiones que están, de las distintas profesiones que tiene la gente que están, digamos, en nuestro producto. La gente, digamos, publica muchas veces en su bio a qué se dedica o incluso se puede inferir a través de su propio timeline, ya sea en el muro de Facebook o en el timeline de Twitter. Utilizando extracción del lenguaje, utilizando técnicas del lenguaje natural, se puede llegar a clasificar y tener, digamos, un espectro de cómo son las profesiones que tenemos en nuestra propia audiencia. Por ejemplo, si vamos a sacar un producto de seguros y estamos pensando en deportistas, o estamos pensando en gente que tiene mascotas, de alguna manera aquí podemos intentar censar ¿no? Cuál de esas dos profesiones están más interesadas en seguros o cuál de esas dos profesiones están más cercanas a los contenidos que solemos publicar y a lo mejor sea más sencillo impactar.
También podemos diferenciar, por ejemplo, si son empresas o si son personas. También es interesante. Muchas veces hablamos de que tenemos share, tenemos engagement, pero no sabemos si eso es un bot, eso es una empresa a lo mejor, incluso no tiene por qué ser una persona o realmente una persona. Pues se puede diferenciar en función también de la BIOS o en función de lo que publique, si esa persona que te ha hecho un like realmente es alguien detrás, alguien físico o es una empresa. Una de las utilidades que yo creo que está más desaprovechada y que me parece más interesante, y la he comentado antes, es la utilización de las redes sociales para conceptualizar un producto, ¿no? Esto es un estudio que hicimos con la empresa JWT, la agencia de publicidad, en la cual monitorizábamos de qué hablan los usuarios de Twitter cuando hacen mención a cerveza. Entonces, bueno, pues sacábamos un grafo de todas las posibles comunidades, ¿no?, que se encuentran en Twitter. Cada bolita de ese grafo es un usuario y las flechas que veis, digamos, o las líneas que veis en el grafo son enlaces. Es decir, alguien ha retuiteado o ha mencionado. Como veis, los usuarios se organizan orgánicamente ellos mismos, por así decirlo, en torno a conversaciones. Y hay gente que habla sobre cervezas más tradicionales, de marcas de toda la vida, y otros que hablan de cervezas más artesanales. Y en este caso se ve que están mucho más en boga, por lo menos impacta más en redes sociales, las cervezas artesanales respecto a las cervezas, vamos a decir, más industriales. También era interesante, por ejemplo, descubrir comunidades asociadas a eventos, por ejemplo, científicos que se estaban utilizando con el motivo de la cerveza como hilo conductor, de tal manera que la gente se reunía a tomar cañas para comentar temas científicos. Incluso eventos deportivos, gente que corría para luego en el tercer tiempo, digamos, tomarse las cañas. Entonces, bueno, estos insights te permiten de alguna manera hacer una segmentación de los distintos clientes que tienes o posibles clientes que tienes, cómo se agrupan por intereses y cuáles son los que en un momento dado tienen más presencia o más tirón. De tal manera, bueno, que si te estás pensando sacar una nueva tipo de cerveza, pues a lo mejor sería interesante apostar por la parte más artesanal. También estuvimos viendo, por ejemplo, cuando se habla de cerveza, ¿a qué se asocia? ¿Cuáles son los momentos, ¿no? Entonces se asocia la mayor parte a tomar, en este caso salía la mayor parte a tomar pizzas, también tapas, y también muy interesante el momento cervecero no relacionado con el fútbol. El fútbol ya sabemos, ¿no?, y lo han ilustrado nuestros compañeros, que es un gran tractor, ¿no?, de usuarios. El momento, digamos, que no relacionado con el fútbol más importante fue Eurovisión, que quizás no está en la mente de muchos como algo asociado a cervezas, pero realmente es un momento de reunirse los amigos, de estar en casa comentando, ¿no?, a los cantantes y tomándote tu cerveza, ¿no? Pues de nuevo, para aquellos responsables de marketing o publicidad, son insights que les pueden, digamos, ayudar en futuras campañas o en la conceptualización, digamos, de algún tipo de producto específico. Lo han mencionado en China Social Media y hemos visto con ejemplos bastante claros, y hemos tenido aquí además una representante en YouTuber, la importancia que tienen los influencers de cara, digamos, ahora a posicionar tu marca y sobre todo en determinados sectores, como pueden ser moda, como pueden ser maquillaje, belleza, etcétera. Puedes obtener, digamos, un retorno más importante si estás, digamos, con gente con influencia en redes sociales que a lo mejor con gente más pública en medios offline. Retorno en el sentido del gasto que puedes llegar a realizar, ¿no?, con respecto al retorno a la inversión. Aquí lo importante es conseguir encontrar dentro de ese marasmo, ¿no?, dentro de ese océano de gente que está publicando en redes sociales, quiénes son aquellos, ¿no?, que van a poder, digamos, ser tu nueva imagen de marca en redes sociales. Entonces, bueno, pues no solamente es aquellos, por ejemplo, como en este caso en Instagram, que tienen, digamos, un elevado número de reacciones en likes a sus fotos, sino además también, por ejemplo, aquellos que tienen un lenguaje más positivo respecto al resto. Importante también cuando queremos entender, ¿no?, entender qué es lo que la gente está diciendo en mi producto, ser capaz de categorizar. Esto es un ejemplo en el cual estamos dividiendo todos los comentarios que recibe, en este caso, una cadena de supermercados de alimenticia sobre
distintos aspectos del producto o servicios que está dando. Y están categorizados, bueno, pues según marketing, usabilidad, servicio, precio, imagen, producto. Es importantísimo, y aquí, claro, de nuevo, cuando utilizas técnicas de lenguaje natural, pues ser capaz de ser preciso de tal manera que esos porcentajes sean realmente representativos de lo que están utilizando o están hablando tus clientes. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, comentarios relacionados con producto. Pues he ido al supermercado de Madrid en Pío XII buscando chocolatinas, pero están agotadas. O sobre el precio, estos panecillos me han salido a 0,42, debe ser un error en la bolsa del etiquetado. O sobre el servicio, ¿no? Para descargar el catálogo del campo, etcétera, etcétera. También fundamental, y lo hemos visto antes, en la primera transparencia que ponía del estudio del Harvard Business Review, es ser capaz de saber si mis usuarios están hablando bien o mal de nuestros productos. Aquí esto es una comparativa de 7 cadenas alimenticias o de retail alimenticio, en la cual podemos ver las diferencias que tienen cada una en cuanto a los comentarios positivos y negativos que están recibiendo. Me parece mal servicio que no se pueda ver el horario, etcétera, etcétera, o la Fundación Solidaridad dona un vehículo isotérmico. Entonces, bueno, distintos comentarios producen, digamos, distinto sentimiento, y eso también es importante de cara, ¿no?, al profesional del marketing o al ejecutivo, de saber entender si realmente lo que están transmitiendo, las acciones que están realizando, no solamente que están teniendo engagement, sino luego que ese engagement tenga, digamos, un reflejo positivo respecto a la marca. Y si es negativo, pues entender qué podemos hacer para poder corregirlo. No nos podemos quedar en el sentimiento. Nosotros en el instituto tenemos un grupo, digamos, especializado en lingüística computacional, y entonces cuando queremos extraer significado de los textos vamos un poco más allá. En este caso, bueno, tenemos un modelo donde se pueden categorizar hasta 20 emociones distintas. Pues placer, euforia, decepción, ira, así hasta 20 distintas. De tal manera que puedes llegar, ¿no?, a hacer una granularidad, ¿no?, mucho más fina sobre lo que estás monitorizando. Por ejemplo, ahora que tenemos en Madrid este evento tan importante, ¿no?, que es el Orgullo Gay, claro, si tú solamente monitorizas sentimiento positivo y negativo, se te puede quedar un poco corto. Cuando monitorizas las emociones, ¿no?, ya tienes, digamos, una mayor granularidad en cuanto a lo que está expresándose en redes sociales. Y esto también, bueno, pues con las técnicas de procesamiento de lenguaje natural es factible, digamos, obtener buenas tasas de acierto. Importante también, si tenemos una crisis de marca, esto fue la crisis de Volkswagen en este caso, ser capaz de identificar cuáles son los problemas que han impactado más dentro de esa crisis a los usuarios. Pues en este caso de Volkswagen estuvimos categorizando los comentarios en bolsa, es decir, si había impactado, si es algo que les había impactado la caída en bolsa de las acciones, si lo que le importaba era el tema medioambiental, si lo que más le importaba era el fraude, ¿no?, el hecho de que se había cometido, digamos, un fraude a los compradores, o si lo que se les impactaba era algún tipo de pérdida, ya sea económica o del valor del coche respecto al usuario final. Lo que nos decían aquí son dos cosas. Primero, cómo las redes sociales iban, digamos, respondiendo a los distintos eventos que ocurrieron. Esos 4 eventos fueron, bueno, pues distintos anuncios de la compañía, ¿no?, en los cuales, bueno, la gente se encendía más. Y aquí vemos que claramente es el fraude lo que más les impactó a los usuarios. De ahí, digamos, Volkswagen, bueno, debería tomar nota, ¿no?, de cómo tenía que reposicionar su producto en ese sentido. La bolsa y la contaminación, bueno, pues fueron también al principio, ¿no?, de los intereses o de los temas que estaban en la conversación, aunque vemos cómo gradualmente se van desapareciendo. Y bueno, quizás el que menos impacto tuvo es el hecho de eso, de la pérdida a lo mejor del valor económico, de algún tipo de pérdida que pudieron sufrir los usuarios. Y finalmente, bueno, pues otro ejemplo interesante de cómo podemos utilizar, digamos, las redes sociales respecto a la estrategia de marketing es poder compararnos con la competencia. Al final, nosotros somos animales sociales y no solamente nos dedicamos a vivir interaccionando con los demás, sino que gran parte, digamos, de nuestras enseñanzas lo recibimos del resto.
Bueno, esto está hasta biológicamente demostrado que tenemos ahí neuronas espejo, ¿no? Que de alguna manera estamos continuamente viendo, ¿no? Imitando a nuestros congéneres. Pues la inteligencia competitiva va de eso, va de coger nuestra marca y de posicionarla contra el resto y ver lo que estamos haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Aquí en este caso son las 7 cadenas que hemos dicho anteriormente y tenemos, por ejemplo, usuarios únicos respecto a volumen de menciones. Bueno, pues vemos aquí Mercadona que está bastante bien posicionada. Tiene muchos usuarios y además un volumen elevado de menciones. Volumen de menciones respecto a like. Bueno, me están mencionando mucho, pero también les está gustando, ¿no?, lo que estoy haciendo. Bueno, pues parece que también Mercadona está bien posicionada. Ahora, cuando ya cruzamos volumen de menciones con sentimiento, pues vemos que dentro de lo que están comentando los usuarios, pues no es tan positivo a lo mejor como podrían esperar. En cambio, bueno, pues sí vemos cómo destaca claramente Capravo respecto a esa estrategia de marketing donde está, digamos, teniendo un impacto mucho más positivo, ¿no?, que el resto de sus competidores, aún no teniendo a lo mejor unas cifras tan abultadas, digo, en la parte a lo mejor de menciones o en la parte de likes. Bueno, pues espero que con este resumen que os he realizado, ¿no?, intentar motivar, ¿no?, la importancia de escuchar al cliente, de escucharlo en las redes sociales, donde está opinando libremente, sin cortaprisa sobre nuestro producto, sobre los productos de la competencia, que nos pueden, digamos, ayudar la analítica, el análisis de grandes volúmenes de datos, el análisis de textos no estructurados, la capacidad de contar con profesionales que saben analizar el lenguaje y que son capaces de dar unos índices, digamos, de precisión elevados para nuestros análisis. Y bueno, pues espero haberos convencido y luego en la parte de la mesa redonda, bueno, pues que abramos un debate interesante sobre vuestras dudas o que podéis tener. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra al siguiente ponente que tiene también, vamos, una pinta estupenda que nos hablará sobre Amazon, creo, ¿no?